Millonario ve al hijo de la mesera que se parece mucho a él, y el niño dice, «Papá, si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos». El reloj digital en el 500 tablero del Porsche marcaba las 21:47 cuando Eduardo Mendoza finalmente decidió detenerse. Su espalda dolía después de horas en reuniones tensas y el café de la oficina ya no hacía efecto. La pequeña cafetería al borde de la carretera no era su estilo habitual, pero en ese momento cualquier lugar serviría. Solo necesitaba algunos minutos de silencio, lejos de las hojas de cálculo, los informes y las interminables negociaciones que habían consumido su día. La campanilla de la puerta tintineó cuando entró. El ambiente era simple, pero limpio. Algunas mesas de fórmica, menús plastificados y el aroma inconfundible de café recién hecho. Una música suave sonaba de fondo, casi inaudible bajo el murmullo de las conversaciones dispersas de los pocos clientes presentes. Eduardo eligió una mesa cerca de la ventana, ajustando instintivamente la corbata italiana que, a esas alturas del día, parecía asfixiarlo. Sus dedos tamborileaban en la mesa mientras esperaba que lo atendieran, un tic nervioso que había desarrollado a lo largo de los años dirigiendo una de las empresas más grandes del país. Fue cuando lo escuchó. Una risa cristalina, pura, que por alguna razón inexplicable hizo que su corazón diera un vuelco. Sus ojos buscaron el origen del sonido y encontraron a un niño pequeño, no más de 5 años, jugando con un carrito de plástico sobre una de las mesas. El niño empujaba el juguete haciendo sonidos de motor con la boca, completamente absorto en su propio mundo. Había algo en aquella escena que lo hipnotizaba. Tal vez era la forma en que el niño fruncía el ceño en concentración, o cómo sus ojos brillaban con cada vuelta imaginaria que daba el carrito. Por un instante, Eduardo se vio transportado a sus propios recuerdos de infancia, tan distantes que parecían pertenecer a otra vida. ¿Puedo tomar su pedido, señor? La voz suave lo trajo de vuelta a la realidad. Era una joven de no más de 30 años, cabello oscuro recogido en un moño simple, uniforme impecablemente limpio y una placa donde se leía Lucía. Había una dignidad singular en su postura, algo que no combinaba con el ambiente modesto de la cafetería. «Un café expreso, por favor, sin azúcar», respondió automáticamente, sus ojos aún fijos en la figura del niño. Fue en ese momento cuando sucedió. El niño, en una de sus maniobras imaginarias con el carrito, miró en su dirección. Sus miradas se cruzaron y Eduardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Esos ojos, había algo perturbadoramente familiar en ellos. El niño bajó de la silla de un salto, ignorando el llamado preocupado de Lucía, y corrió hacia él con la confianza que solo los niños poseen. Se detuvo a centímetros de su mesa, el carrito, de plástico aún firme en sus pequeñas manos, y sonrió. Una sonrisa que Eduardo conocía bien. Era la misma que veía todas las mañanas en el espejo, excepto que esta era pura, sin las marcas que décadas de negociaciones habían dejado en la suya. «Papá». La palabra resonó por la cafetería como un trueno en día despejado. Lucía dejó caer la bandeja. Tazas se hicieron añicos en el suelo, pero Eduardo apenas registró el ruido. Todo su mundo se había reducido a ese momento, a esa palabra, a ese rostro que parecía una versión en miniatura de su propio yo de 30 años atrás. «Mateo». Lucía corrió hasta ellos, el rostro rojo de vergüenza. «Discúlpeme, señor. Él hace esto a veces con algunos clientes. Niños, usted sabe cómo son. Mateo, ven aquí ahora». Pero Eduardo no podía moverse, no podía hablar. Sus manos temblaban levemente mientras observaba a Lucía tomar al niño en brazos, murmurando disculpas y alejándose rápidamente. Mateo seguía mirándolo por encima del hombro de su madre, saludando alegremente como si compartieran un secreto. El café llegó traído por otra mesera, pero Eduardo no lo tocó. Su mente, entrenada para analizar números y predecir tendencias de mercado,
ahora giraba en un torbellino de posibilidades y recuerdos que había enterrado profundamente en su pasado. Aquel niño, aquellos ojos, aquella sonrisa, no podía ser coincidencia. Durante la semana siguiente, Eduardo no pudo concentrarse en nada. Las reuniones del consejo parecían ocurrir en otra dimensión, mientras su mente constantemente volvía a aquella noche en la cafetería. Carmen, su esposa, una senadora respetada y figura central en el escenario político nacional, notó su distracción durante la cena. «Estás diferente», comentó ella, sus ojos perspicaces estudiándolo por encima de la copa de vino. «¿Las negociaciones con los chinos te están preocupando tanto?» Eduardo forzó una sonrisa, dándose cuenta de que, incluso después de 15 años de matrimonio, Carmen mantenía aquella postura impecable de quien está siempre lista para una foto oficial. «Solo cansancio», respondió vagamente, picoteando la comida en su plato. Pero no era cansancio, era una inquietud que lo consumía por dentro, una duda que crecía a cada hora. Por eso, la noche siguiente, se encontró nuevamente estacionando su coche frente a la misma cafetería. Esta vez, sin embargo, no fue coincidencia. Lucía estaba allí, eficiente y discreta como antes, pero sus ojos se agrandaron levemente al reconocerlo. Mateo jugaba en una mesa al fondo, esta vez con un libro para colorear. Cuando el niño lo vio, su rostro se iluminó. «¡Es el amigo del café!», exclamó corriendo hacia él antes de que Lucía pudiera impedirlo. Eduardo sintió que su corazón se encogía. «¿Amigo del café?», preguntó suavemente, mientras el niño se instalaba en la silla a su lado sin ceremonias. «Sí, porque ahora vienes a tomar café aquí», respondió Mateo con la lógica simple de los niños. «¿Quieres ver mi dibujo?». Durante la hora siguiente, Eduardo se vio sumergido en el mundo colorido de Mateo. El niño hablaba sobre sus superhéroes favoritos, sobre cómo quería ser astronauta, sobre el perro que soñaba tener. Cada expresión, cada gesto del niño era como un espejo del pasado, reflejando recuerdos que Eduardo tenía de sí mismo en la infancia. Lucía observaba la escena desde lejos, nerviosa, pero manteniendo la distancia. Había algo en sus ojos, miedo tal vez o culpa. Cuando Mateo finalmente fue llamado para cenar, Eduardo aprovechó el momento. «Lucía», llamó, su voz más suave de lo normal. «¿Podemos hablar un momento?». Ella dudó mirando alrededor como si buscara una ruta de escape. «Estoy en medio del turno, señor». «Eduardo», completó él. «Mi nombre es Eduardo Mendoza». El rostro de ella palideció al reconocer el nombre. ¿Quién no conocía a Eduardo Mendoza? Su rostro aparecía frecuentemente en las portadas de revistas de negocios. Su nombre era sinónimo de éxito empresarial. «Por favor», insistió él. 5 minutos. Lucía asintió con renuencia sentándose a la mesa. Sus dedos jugaban nerviosamente con el delantal del uniforme. «Mateo, ¿tienes 5 años?», preguntó Eduardo, yendo directo al punto. 5 años y 4 meses, respondió ella, su voz apenas un susurro. «¿Y su padre?». «No está presente», cortó Lucía, levantándose abruptamente. «Con permiso, necesito volver al trabajo». Pero Eduardo ya había tomado su decisión. Cuando Mateo volvió para despedirse, trayendo uno de sus dibujos como regalo, el empresario notó el vaso de agua a medio terminar que el niño había usado. Con cuidado para no ser visto, guardó el vaso en su maletín. A la mañana siguiente, el laboratorio más discreto y confiable de la ciudad recibió una muestra para prueba de ADN. Eduardo apenas pudo dormir mientras esperaba el resultado. Cuando el sobre finalmente llegó, sus manos temblaban al abrirlo. De 9.9% de compatibilidad. El papel se deslizó de sus dedos, flotando hasta el suelo de la oficina como una hoja en otoño. Las palabras danzaban ante sus ojos, confirmándolo, que su corazón ya sabía desde aquella primera noche en la cafetería. Tenía un hijo. La oficina en el último piso del edificio empresarial estaba silenciosa cuando Eduardo llegó, antes incluso del amanecer. Sus ojeras denunciaban otra noche sin dormir, mientras su mente hervía con miles de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que tuviera un hijo y no lo supiera? ¿Cómo había conseguido Lucía mantener ese secreto durante tanto tiempo?
Javier, su hermano menor y mano derecha en los negocios, entró a la sala sin llamar, como siempre hacía. Se detuvo al ver el estado del hermano. «Te ves terrible», comentó, sentándose en el sillón de cuero frente al escritorio. «Carmen me llamó anoche, preocupada. Dijo que has estado distante, desapareciendo por las noches. ¿Qué está pasando?» Eduardo estudió el rostro del hermano por un largo momento. Javier siempre había sido su confidente, su puerto seguro en las tempestades empresariales y personales, pero algo en su instinto lo hacía dudar. «Necesito mostrarte algo», dijo finalmente, alcanzando el sobre con el resultado del examen de ADN. Observó atentamente la reacción del hermano mientras éste leía el documento. La expresión de Javier cambió sutilmente, tan sutilmente que cualquier otra persona no lo habría notado. Pero Eduardo conocía cada microexpresión de aquel rostro. «Ya lo sabías», afirmó, «no era una pregunta». Javier dejó el papel sobre la mesa, ajustándose la corbata en un gesto nervioso. «Eduardo, tienes que entender». «¿Entender qué?». La voz de Eduardo era peligrosamente calmada. «¿Entender que mi propio hermano escondió de mí la existencia de mi hijo? Fue por tu bien». Javier se levantó caminando por la sala. «Estabas a punto de cerrar la fusión con el grupo europeo. Carmen estaba comenzando su campaña para el Senado. Un hijo ilegítimo habría destruido todo». La palabra ilegítimo golpeó a Eduardo como una bofetada. «Él tiene nombre, Mateo, y no es ilegítimo, es mi hijo». «Sé racional». Javier se acercó usando el tono que siempre funcionaba en las negociaciones difíciles. Aquella mujer, Lucía, era solo una recepcionista temporal en un evento. Fue una noche, un error. Carmen se encargó de la situación. ¿Carmen? Eduardo sintió que su sangre se helaba. ¿Qué exactamente quieres decir con Carmen se encargó de la situación? El silencio de Javier fue más elocuente que cualquier respuesta. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su esposa, la mujer que dormía a su lado hacía 15 años, había conspirado para mantener a su propio hijo lejos de él. «¿Cuánto?», preguntó, su voz temblando de ira contenida. «¿Cuánto le ofrecieron?». «Ella rechazó el dinero», respondió Javier sorprendiendo a Eduardo. «Carmen ofreció una suma considerable, pero Lucía simplemente desapareció. Pensamos que era mejor así. Tú estabas construyendo algo importante, Eduardo. No podíamos dejar que supiera que tenía un hijo». Eduardo se levantó bruscamente, su silla golpeando contra la pared. ¿Qué decidiera por mí mismo? ¿Quién más sabía? ¿Quién más participó en esta conspiración? Javier desvió la mirada y Eduardo percibió que había mucho más por descubrir. Su mundo perfecto y controlado se estaba desmoronando, revelando mentiras y traiciones en cada grieta. «Sal», ordenó a su hermano. «Sal antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Cuando se quedó solo, Eduardo se permitió desplomarse en su silla. Las fotos en su escritorio parecían burlarse de él ahora. Él y Carmen en eventos benéficos, inauguraciones, cenas políticas. Una fachada perfecta, construida sobre una mentira monumental. Tomó su celular y por primera vez en su vida canceló todos los compromisos del día. Había solo un lugar donde necesitaba estar, una cafetería al borde de la carretera, donde su verdadero yo lo esperaba en la forma de un niño de 5 años que le gustaban los carritos y soñaba con ser astronauta. Pero cuando llegó allí, encontró solo sillas vacías y miradas asustadas. Lucía no estaba en su turno, dijeron. De hecho, había pedido la renuncia esa misma mañana, recogido sus pertenencias y partido sin dejar dirección. Eduardo sintió un apretón en el pecho. Ellos habían llegado primero. De alguna manera, Carmen o Javier se habían enterado e intervenido nuevamente. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no dejaría que su hijo desapareciera. La mansión de los Mendoza estaba silenciosa cuando Eduardo llegó, excepto por el sonido de los tacones de Carmen haciendo eco en el mármol del vestíbulo. Ella lo esperaba en el despacho, impecable, en su traje azul marino, un vaso de whisky sin tocar sobre la mesa. «Pensé que vendrías antes», dijo ella, su voz controlada como siempre.
Javier me llamó. Claro que llamó. Eduardo cerró la puerta tras de sí. Ustedes siempre han sido muy buenos conspirando a mis espaldas. Carmen tomó un sorbo de la bebida, sus ojos nunca dejándolos de él. No seas dramático, querido. Hicimos lo que era necesario. ¿Necesario? Eduardo sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Era necesario esconder a mi hijo de mí? ¿Era necesario amenazar a una mujer embarazada y sola? Yo no la amenacé, Carmen corrigió calmadamente. Ofrecí una solución digna para todos. Ella eligió desaparecer. Después de que tú la acorralaste. Dios mío, Carmen, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos años sabiendo que tenía un hijo? Carmen se levantó caminando hasta la ventana que daba al jardín impecablemente mantenido. ¿Recuerdas dónde estábamos hace 5 años, Eduardo? Yo estaba comenzando mi campaña para el Senado. Tú estabas a punto de realizar la mayor fusión en la historia de la empresa. Un hijo fuera del matrimonio habría destruido todo. ¿Y ahora? Eduardo se acercó, su voz temblorosa. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sé la verdad? Carmen se volvió hacia él, una sonrisa fría en sus labios. Ahora, querido, vas a hacer exactamente lo que siempre has hecho. Nada. Ella caminó hasta su maletín, sacando una carpeta de documentos. ¿Recuerdas nuestro acuerdo prenupcial? Aquel que firmaste sin leer completamente. Tan enamorado que estabas. Hay una cláusula interesante sobre hijos fuera del matrimonio. Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. La cláusula era clara. Cualquier escándalo que involucrara hijos ilegítimos resultaría en la pérdida del 60% de sus bienes y acciones para Carmen. «No puedes hacer esto», murmuró él. «Puedo y lo haré», respondió Carmen, su voz suave pero implacable. «Si intentas acercarte a ese niño, si intentas reconocerlo públicamente, perderás todo. No solo tu dinero, sino tu reputación, tu legado. Piénsalo bien, Eduardo. ¿Vale la pena destruir todo lo que construimos por un error de una noche?» «Él no es un error», respondió Eduardo, su voz encontrando fuerza. «Mateo es mi hijo». «¿Mateo?» Carmen rió suavemente. «¿Entonces ya estás tan íntimo así?» «Eduardo, sé sensato. Aquella mujer y aquel niño no pertenecen a nuestro mundo. Ellos estaban bien hasta que tú apareciste. Deja las cosas como están». Pero algo había cambiado en Eduardo. La imagen de Mateo jugando con su carrito, su sonrisa inocente, su alegría pura, todo eso valía más que cualquier imperio financiero. «No», dijo simplemente. «No esta vez, Carmen. No voy a abandonar a mi hijo». «Entonces estás preparado para perderlo todo». Carmen se acercó, sus ojos brillando peligrosamente. «Tu fortuna, tu posición en el consejo, tu reputación, porque es eso lo que va a ocurrir. Un escándalo así destruirá tu carrera y la mía. ¿Es eso lo que quieres?» Eduardo miró a la mujer frente a él, viéndola verdaderamente por primera vez en 15 años. ¿Cómo había sido tan ciego? «Tienes razón en una cosa», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Voy a perder mucho, pero si no hago nada, voy a perder algo mucho más valioso, la oportunidad de conocer a mi hijo». Salió del despacho dejando a Carmen boquiabierta, por primera vez sin respuesta. En el pasillo, tomó su celular y llamó a su investigador privado. Necesitaba encontrar a Lucía y Mateo antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Carmen pudiera interferir nuevamente. La primera semana de búsqueda fue frustrante. Eduardo utilizó todos los recursos a su disposición, pero Lucía parecía haberse esfumado en el aire con Mateo. El investigador privado, Ramón Soto, uno de los mejores del país, trajo solo informaciones fragmentadas. «Ella es lista», explicó Ramón, esparciendo fotos y documentos sobre la mesa de Eduardo. «No usa tarjeta de crédito, no tiene redes sociales, cambió de teléfono. Pero todo el mundo deja rastros, señor Mendoza. Es solo cuestión de tiempo». Mientras tanto, el comportamiento de Carmen había cambiado sutilmente. Ella mantenía las apariencias en público, claro. Era una política demasiado experimentada para cometer deslices. Pero en casa, el silencio entre ellos se había vuelto ensordecedor.
Eduardo la encontraba frecuentemente al teléfono, hablando en susurros, finalizando rápidamente las llamadas cuando él se acercaba. Fue Amelia, su antigua secretaria, ahora jubilada, quien trajo la primera pista real. Ella apareció sin aviso en su oficina una tarde lluviosa, cargando una vieja caja de cartón. «Encontré esto haciendo una limpieza», dijo, colocando la caja sobre la mesa. «Son documentos de hace 5 años. Pensé que le gustaría verlos». Dentro de la caja, entre informes y memorandos amarillentos, Eduardo encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Una foto del evento corporativo donde todo comenzó. Allí estaba Lucía, hermosa en su uniforme de recepcionista, sonriendo discretamente a la cámara. Pero no fue la foto lo que llamó su atención, sino un sobre parcialmente quemado escondido bajo ella. Con manos temblorosas, Eduardo retiró los fragmentos de papel del sobre. Era una carta, la tinta ya desvanecida por el tiempo, pero aún legible en partes. La caligrafía delicada de Lucía saltaba de las páginas. «Querido Eduardo, sé que tal vez no te acuerdes de mí, pero necesito contarte algo importante. Estoy embarazada y...». El resto estaba destruido, pero aquellas pocas palabras eran como puñaladas en su pecho. Ella había intentado contarle, había intentado alcanzarlo. Su esposa interceptó la carta. Amelia explicó suavemente. «La vi quemando papeles en aquella época, pero no sabía. Solo fui uniendo las piezas ahora después de escuchar los rumores en la oficina». «¿Rumores?». Eduardo alzó los ojos alarmado. «La gente comenta, señor Mendoza, sobre sus visitas a la cafetería, sobre el niño. Carmen ha estado haciendo preguntas, sondeando empleados. Ella está preparando algo». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Carmen era conocida por su capacidad estratégica, por planificar cada movimiento con precisión quirúrgica. ¿Qué estaría tramando? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando Ramón irrumpió en su oficina sin ser anunciado. «Los encontré», dijo jadeante. «Lucía y el niño están en un pequeño pueblo en el interior, a 3 horas de aquí. Ella consiguió un empleo en una panadería local». El alivio que Eduardo sintió fue momentáneo. Ramón no había terminado. «Pero hay más», continuó el Moretocin, investigador. «No fui el único en descubrirlo. Carmen contrató a otro investigador. Él llegó allí ayer». Eduardo ya estaba de pie cogiendo su chaqueta. «¿Qué más descubriste?». «Lucía está asustada. Alguien ha estado difundiendo rumores en el pueblo, manchando su reputación. El dueño de la panadería ya está amenazando con despedirla. Y Mateo está teniendo problemas en la nueva escuela. Los otros niños lo provocan, llamándolo mentiroso cuando habla del padre empresario que conoció». «Mi coche, ahora», ordenó Eduardo ya dirigiéndose al elevador. No podía perder más tiempo. En el camino hacia el estacionamiento, su celular sonó. Era Javier. «No hagas esto, hermano», la voz de Javier sonaba urgente. «Carmen está 2 pasos adelante de ti. Tiene un plan para desacreditar a Lucía públicamente, hacerla parecer una estafadora. La prensa ya está siendo preparada». «Entonces ayúdame a impedirlo», respondió Eduardo entrando al coche. «No puedo. Ella tiene pruebas, documentos que me comprometerían. Lo siento». «Eduardo». La llamada se cortó, dejando solo el silencio. Eduardo encendió el coche, su mente enfocada en un único objetivo: llegar hasta su hijo antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Carmen transformara la verdad en otra de sus narrativas políticas, cuidadosamente construidas. El pequeño pueblo del interior parecía haber salido de una pintura antigua, con sus calles arboladas y casas coloridas. Eduardo encontró la panadería fácilmente. Era el único establecimiento de ese tipo en la calle principal. Su corazón latía descompasado mientras estacionaba el coche. A través del escaparate podía ver a Lucía arreglando panes en los estantes. Incluso vestida con sencillez, con un delantal blanco y el cabello recogido, ella mantenía aquella dignidad que lo había impresionado desde el primer momento. Mateo no estaba a la vista. La campanilla de la puerta anunció su entrada. Lucía
Se quedó inmóvil al verlo, un pan francés aún en sus manos. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó ella, su voz apenas pasando de un susurro. «¿Eso importa?», Eduardo respondió acercándose cautelosamente. «Lucía, necesitamos hablar. Sobre todo». «No hay nada de qué hablar». Ella retrocedió, colocando el mostrador entre ellos. «Tu esposa dejó las cosas muy claras la última vez». «¿La última vez?». «Hace 5 años». Lucía finalmente lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Cuando ella me encontró en el hospital, justo después del nacimiento de Mateo, dijo que si intentaba buscarte, perdería a mi hijo, que tenía influencia, suficiente para declararme incompetente como madre». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban. Necesitó apoyarse en el mostrador. «Yo no sabía, Lucía. Juro que no sabía nada de esto». «¿Y ahora qué cambió?», ella preguntó, su voz ganando fuerza. «Tienes tu vida perfecta, tu esposa poderosa, tu empresa billonaria. ¿Qué quieres con nosotros?». «Quiero conocer a mi hijo», respondió simplemente. «Quiero formar parte de su vida. Quiero compensar cada minuto que perdí en estos 5 años». «¿Papá?». La voz infantil hizo que los dos adultos se giraran. Mateo estaba parado en la puerta de la trastienda de 1900, la panadería, aún vistiendo el uniforme de la escuela. Sus ojos, tan parecidos a los de Eduardo, brillaban de expectativa. «Lo sabía», exclamó el niño, corriendo para abrazar las piernas de Eduardo. «Sabía que eras mi papá de verdad. Los niños de la escuela no me creyeron, pero yo lo sabía». Eduardo se arrodilló, quedando a la altura del hijo. Sus manos temblaban al tocar los cabellos del niño, al ver de cerca cada detalle de su rostro que reflejaba el suyo propio. «Mateo», Lucía llamó suavemente. «Cariño, ve al cuarto de atrás». «¿Sí? Mamá necesita hablar con tu papá». El niño abrazó a Eduardo una vez más, antes de obedecer, susurrando en su oído: «Te vas a quedar esta vez, ¿verdad?». Cuando se quedaron solos nuevamente, Lucía dejó que las lágrimas corrieran libremente. «Ella ya sabe que estás aquí», dijo. «Tu esposa, el hombre que ella mandó, ya difundió por todo el pueblo que soy una estafadora, que estoy intentando extorsionar dinero de ti. El dueño de la panadería solo no me ha despedido aún por lástima». «Voy a arreglar esto», Eduardo prometió, su tono determinado. «Voy a contar toda la verdad, Lucía. Sobre la carta que intentaste enviarme, sobre las amenazas, sobre todo». «¿Y destruir tu propia vida en el proceso?». Ella sacudió la cabeza. «No, Eduardo, no puedo dejarte hacer eso. No eres tú quien decide eso». Él respondió, su voz suave pero firme. «Pasé los últimos 5 años perdiendo los primeros pasos de mi hijo, sus primeras palabras, sus primeras sonrisas. No voy a perder nada más. No me importa el costo». Celular de Eduardo vibró. Un mensaje de Ramón. «Carmen está en camino. Tiene a la prensa con ella. Necesitan salir de aquí». Eduardo decidió rápidamente. «Tengo una casa de campo, aislada, donde nadie va a buscar. Podemos ir allá mientras resuelvo todo». Lucía dudó, mirando en la dirección donde Mateo había desaparecido. «¿Y después?». «¿Qué pasa después, Eduardo?». «Después…». Él tomó las manos de ella gentilmente. «Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace 5 años. Seremos una familia. De la manera que Mateo merece. De la manera que tú mereces». La casa de campo de los Mendoza emergía, entre los árboles como una postal antigua, con su arquitectura colonial preservada y jardines que parecían salidos de un sueño. Lucía sostenía a Mateo dormido en el asiento trasero, mientras Eduardo guiaba el coche por el camino de tierra que serpenteaba hasta la propiedad. «Es hermosa», susurró Lucía, observando la construcción a través de la ventana empañada por la lluvia que comenzaba a caer. «Mis padres solían traernos». «Aquí en las vacaciones», Eduardo respondió, una sonrisa nostálgica en sus labios. «Es el único lugar que Carmen no conoce. Nunca la traje aquí. Siempre dijo que era demasiado rústica para su gusto». El ama de llaves, doña Socorro, una señora de cabellos grises que cuidaba de la propiedad desde hacía décadas,
Los recibió con discreción y eficiencia. Sin hacer preguntas, preparó habitaciones, sirvió chocolate caliente y mantuvo su mirada afectuosa sobre Mateo, que despertó, encantado con el nuevo ambiente. ¿Hay caballos aquí?, preguntó el niño, su rostro pegado a la ventana de la sala que daba a los establos. 2, respondió Eduardo, sintiendo una ola de alegría al ver el entusiasmo del hijo. ¿Quieres conocerlos mañana? Mateo saltó de emoción, pero Lucía intervino suavemente. Primero necesitamos resolver tu matrícula en la escuela nueva, cariño. No podemos dejar los estudios atrás. Fue como si una nube pasara por el rostro del niño. Pero, ¿los niños se van a reír de mí otra vez? Eduardo sintió que su corazón se encogía. Se arrodilló frente al hijo, colocando las manos en sus pequeños hombros. Nadie se va a reír de ti aquí, Mateo, lo prometo. Aquella noche, después de que Mateo se durmió en su nueva habitación, decorada a prisa por doña Socorro con algunos juguetes antiguos que encontró en el altillo, Lucía y Eduardo se sentaron en el porche. El sonido de los grillos y el aroma a jazmín creaban una atmósfera casi irreal. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione?, preguntó Lucía, su voz cargada de preocupación. Carmen no va a simplemente desistir. ¿Y tu hermano? Javier me llamó hace una hora. Eduardo la interrumpió, su rostro tenso. Carmen convocó una rueda de prensa para mañana. Va a anunciar que está siendo víctima de un intento de extorsión. Dios mío. Lucía cubrió su rostro con las manos. Ella va a destruir mi reputación públicamente. No. Eduardo tomó las manos de ella entre las suyas. No lo voy a permitir. Tengo pruebas ahora, Lucía. La carta quemada que intentaste enviarme, el testimonio de Amelia sobre Carmen interceptando tu intento de contacto. Y hay más. Él dudó por un momento antes de continuar. Ramón descubrió otras cosas. Aparentemente, no somos los únicos a quienes Carmen intentó silenciar a lo largo de los años. Hay un ex empleado, Daniel Torres, que fue despedido injustamente hace 3 años. Él tiene una grabación, Carmen ofreciéndole dinero para que desapareciera después de que descubrió algunas irregularidades en las donaciones de su campaña. ¿Por qué él no usó esa grabación antes? Miedo, Eduardo respondió simplemente. Carmen es poderosa, Lucía. Tiene conexiones en todos lados, pero ahora él está dispuesto a hablar. Un ruido proveniente de la habitación de Mateo interrumpió la conversación. El niño estaba teniendo una pesadilla, llamando a su madre entre sollozos. Lucía corrió para calmarlo y Eduardo observó desde la puerta mientras ella arrullaba al hijo, cantando suavemente una canción de cuna. La escena lo golpeó con fuerza total. ¿Cuántas noches así se había perdido? ¿Cuántas pesadillas? ¿Cuántas historias para dormir? ¿Cuántos momentos preciosos le habían sido robados? Su celular vibró en su bolsillo. Otro mensaje de Javier. Carmen descubrió lo de la casa de campo. Está furiosa. Cuidado, hermano. Nunca la vi así antes. Eduardo miró a su hijo ahora dormido en el regazo de Lucía, al rostro de ella iluminado por la luna que entraba por la ventana. No permitiría que Carmen destruyera esto. Aunque costara su fortuna, su posición, todo lo que había construido a lo largo de los años. Esta vez, lucharía con todas sus fuerzas por lo que realmente importaba. La mañana trajo consigo el peso de la realidad. Eduardo veía, con un nudo en el estómago, la rueda de prensa transmitida en vivo en su laptop. Carmen estaba magnífica en su conjunto rojo, su postura impecable mientras se dirigía a los periodistas con lágrimas cuidadosamente controladas en los ojos. Como mujer y política que siempre ha luchado por la familia, su voz temblaba en 1903. La medida justa. Me veo obligada a denunciar un terrible intento de extorsión. Una ex empleada temporal está intentando destruir mi matrimonio, alegando tener un hijo de mi marido. Lucía, que miraba a su lado, ahogó un sollozo. Eduardo apretó su mano gentilmente. Ella está mintiendo, susurró Lucía. Cada palabra. La transmisión fue interrumpida por golpes urgentes en la puerta. Era doña Socorro, su rostro normalmente sereno, marcado por la preocupación. Señor Eduardo, hay reporteros. Están llegando por el camino principal.
Eduardo corrió hasta la ventana. Una hilera de coches se aproximaba, levantando polvo en el camino de tierra. ¿Cómo habían descubierto tan rápido? Javier, murmuró, la comprensión golpeándolo, como un puñetazo. Su propio hermano debía haber revelado el lugar. Lucía, toma a Mateo. Tenemos que salir de aquí ahora. Pero era demasiado tarde. Los primeros flashes ya comenzaban a estallar a través de las ventanas. Voces exaltadas llamaban sus nombres, preguntas eran gritadas. Mateo se despertó asustado con el ruido. «Mamá, ¿qué está pasando?» Lucía lo abrazó protectoramente, mientras Eduardo intentaba pensar en una salida. La casa tenía una entrada trasera que llevaba directamente a los establos. Si pudieran llegar hasta allí... «Doña Socorro», llamó rápidamente. «¿Usted todavía tiene aquel coche antiguo en el garaje de atrás?» El ama de llaves asintió, comprendiendo inmediatamente. «Sí, señor, y conozco un camino secundario que nadie más conoce». «Perfecto. Lleve a Lucía y Mateo fuera de aquí. Yo voy a distraerlos». «No», Lucía protestó. «No voy a dejarte enfrentar esto solo». «Lucía», Eduardo sostuvo su rostro entre las manos. «Confía en mí. Tengo un plan, pero necesito que estén a salvo primero». Un flash más fuerte iluminó la sala, seguido por más gritos. Los reporteros estaban cada vez más cerca. «Papá», Mateo agarró la pierna de Eduardo. «No quiero ir. Acabo de encontrarte». Eduardo se arrodilló, abrazando al hijo con fuerza. «Voy a encontrarlos, campeón. Lo prometo. Pero ahora necesito que seas fuerte y cuides de tu mamá, ¿ok?» Con lágrimas en los ojos, Mateo asintió solemnemente. Lucía aún dudó, pero acabó siguiendo a doña Socorro en dirección a la parte trasera de la casa, cargando a Mateo en brazos. Tan pronto como salieron, Eduardo respiró hondo y abrió la puerta principal. Una avalancha de flashes y micrófonos lo golpeó. «Señor Mendoza, ¿es verdad que está escondiendo a una amante y un hijo ilegítimo? ¿Cómo responde a las acusaciones de su esposa? ¿Por qué huyó con la ex empleada?» Eduardo levantó las manos pidiendo silencio. Años de experiencia con la prensa lo habían preparado para este momento. «Señores», su voz era firme y clara. «He venido hasta aquí para contar la verdad. Toda la verdad». Los reporteros se callaron, ávidos por la historia. Eduardo podía ver por el rabillo del ojo el coche de doña Socorro alejándose discretamente por el camino trasero. Su corazón estaba con ellos, pero ahora necesitaba hacer su parte. La senadora Carmen Mendoza les mintió hoy. Nos mintió a todos durante 5 años, y tengo pruebas de ello. Un murmullo recorrió la multitud de periodistas. Eduardo sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. La sala de conferencias del Hotel Central estaba llena. Periodistas de todo el país se amontonaban para conseguir una mejor posición, mientras cámaras transmitían en vivo cada momento. Eduardo, sentado detrás de una mesa larga, mantenía la postura firme que lo caracterizaba, aunque por dentro su corazón latía descompasado. A su lado, Daniel Torres, el ex empleado que Carmen había intentado silenciar, sostenía una carpeta con documentos. Amelia, su antigua secretaria, también estaba presente, sus manos entrelazadas sobre el regazo en un gesto nervioso. «Hace 5 años», Eduardo comenzó, su voz resonando por los micrófonos, «una joven intentó contactarme. Estaba embarazada y solo quería que yo supiera sobre mi hijo. Esta carta», levantó los fragmentos del papel parcialmente quemado, «nunca llegó hasta mí. Fue interceptada y destruida». Un murmullo recorrió la audiencia. Flashes disparaban incesantemente. Mi esposa, la senadora Carmen Mendoza, no solo ocultó la existencia de mi hijo, sino que también amenazó a su madre. Tengo testigos que confirmarán cada palabra que digo aquí hoy. Amelia se inclinó hacia el micrófono. Yo vi a la senadora quemar la carta, vi cuando ordenó que todo registro de la presencia de Lucía en el evento corporativo fuera borrado. Daniel Torres tomó su celular y apretó play. La voz de Carmen llenó el ambiente. 50.000 para que desaparezca, señor Torres.
¿Es una oferta generosa? ¿O prefiere enfrentar las consecuencias de meterse con alguien de mi nivel? El murmullo en la sala aumentó. Eduardo continuó. Durante 5 años fui privado del derecho de conocer a mi hijo. Mateo creció sin un padre no por elección de su madre, sino porque mi propia esposa, una mujer que construyó su carrera política defendiendo a la familia, eligió destruir una. Las puertas de la sala se abrieron con violencia. Carmen entró, su rostro una máscara de furia controlada. Javier la seguía, pareciendo incómodo. «Esto es un circo», declaró ella, su voz cortante. «Un intento patético de manchar mi reputación. Eduardo, firmaste un acuerdo, el acuerdo prenupcial». Eduardo la interrumpió, una leve sonrisa en sus labios. «Aquel que me haría perder el 60% de mis bienes si revelaba la existencia de un hijo fuera del matrimonio». «Interesante que lo menciones, Carmen». Hizo una señal y su abogado, que estaba discretamente sentado en la primera fila, se levantó con otro conjunto de documentos. «Este acuerdo», continuó Eduardo, «fue modificado después de firmado. La cláusula sobre hijos fuera del matrimonio fue añadida posteriormente. Tenemos la prueba pericial confirmando la adulteración del documento». Carmen palideció. Javier dio un paso adelante, como si quisiera defender a la senadora, pero Eduardo no había terminado. «Mi propio hermano, Javier Mendoza, participó activamente en este esquema de ocultación. Él supervisó la destrucción de registros, la manipulación de documentos corporativos, todo para mantener a Mateo lejos de mí». «Eduardo», Javier intentó intervenir, «no entiendes. Fue para proteger a la empresa, a la familia». «¿Familia?». Eduardo se levantó, su voz tronando por la sala. «¿Qué familia, Javier? Aquella que construimos sobre mentiras, aquella que destruyó la oportunidad de un niño inocente de tener un padre». Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus laptops y celulares. Las cámaras zumbaban, captando cada expresión, cada palabra de aquella confrontación histórica. «Estoy aquí hoy». Eduardo se volvió hacia las cámaras, no solo para limpiar el nombre de Lucía, una mujer que eligió criar a nuestro hijo sola en vez de aceptar sobornos para desaparecer. «Estoy aquí para asumir públicamente: Mateo es mi hijo. Y a partir de hoy, ninguna amenaza, ningún acuerdo, ningún chantaje va a impedirme ser el padre que él merece». Carmen avanzó en su dirección, sus ojos centelleando. «Te vas a arrepentir de esto, Eduardo. Cada centavo que tienes». «No me importa el dinero, Carmen», él la cortó suavemente. «Por primera vez en la vida estoy haciendo algo que realmente importa». La senadora retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Su rostro, siempre tan controlado, comenzaba a mostrar grietas en su máscara de perfección. La conferencia explotó en preguntas, flashes y exclamaciones, pero Eduardo ya se dirigía a la salida. Su celular vibró con un mensaje de doña Socorro. «Están a salvo. Lucía vio todo por la TV. Está llorando, pero de alegría». Por primera vez en semanas, Eduardo sonrió verdaderamente. La tormenta aún no había pasado, pero finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. La noticia se esparció como fuego en paja seca. En cuestión de horas, todos los canales de televisión transmitían fragmentos de la conferencia. Las redes sociales hervían con opiniones, hashtags y debates acalorados. La imagen cuidadosamente construida de Carmen como defensora de la familia tradicional se desmoronaba con cada nueva revelación. En la oficina de la empresa, el clima era de terremoto. El consejo convocó una reunión de emergencia y Eduardo observaba por la ventana del 30º piso mientras aguardaba ser llamado. La ciudad parecía tan pequeña desde abajo, tan distante del drama que se desarrollaba. «Señor Mendoza», la secretaria del consejo lo llamó. «Están listos para recibirlo». La sala del consejo estaba silenciosa cuando entró. 12 rostros serios lo miraban desde la enorme mesa oval. El presidente del consejo, Fernando Almeida, un señor de cabellos blancos que conocía a Eduardo desde que era pasante, fue el primero en hablar. «Eduardo, entiendes la posición delicada en que has puesto a la empresa». «Lo entiendo perfectamente, Fernando», respondió manteniendo la calma. «Así como entiendo que oculté la verdad por demasiado tiempo.
No se trata solo de la verdad, otro consejero intervino. Se trata de estabilidad. Las acciones ya cayeron un 12% desde tu conferencia. Los inversionistas están nerviosos. Eduardo asintió sacando un sobre de su saco. Por eso traje esto, mi carta de renuncia. Un murmullo recorrió la sala. Fernando se inclinó hacia adelante, sorprendido. No necesitas hacer esto, Eduardo. Podemos administrar la crisis, crear una narrativa. No, Eduardo lo interrumpió gentilmente. Basta de narrativas, de historias fabricadas. Pasé los últimos 5 años perdiendo los momentos más importantes de la vida de mi hijo, porque personas a mi alrededor decidieron que mentiras eran necesarias para proteger algo mayor. No voy a cometer el mismo error. Mientras tanto, en un pequeño hotel, en la costa, Lucía miraba la repercusión por la televisión. Mateo dormido en su regazo. Doña Socorro había elegido bien el escondite, un lugar discreto, lejos de los reflectores, donde podían esperar a que el polvo se asentara. El celular de Lucía vibró con un mensaje de Eduardo. Está hecho. Entregué mi renuncia. Voy en camino. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Después de tanto tiempo viviendo en las sombras, huyendo, intentando proteger a Mateo, finalmente podía ver la luz al final del túnel. Mateo se movió en su sueño, murmurando algo sobre caballos y su padre. Lucía sonrió acariciando el cabello de su hijo. Había pasado la mañana dibujando, creando una historia en cómics sobre un superpapá que luchaba contra villanos para proteger a su familia. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Eduardo entró pareciendo exhausto pero en paz. Sin decir una palabra se sentó junto a ellos, envolviéndolos a los dos en un abrazo gentil. «¿Cómo fue?», susurró Lucía. «Difícil», admitió él, «pero necesario. El consejo aceptó mi renuncia. Carmen ya anunció que se está alejando temporalmente del Senado para atender asuntos personales». «¿Y Javier?», Eduardo suspiró. «Intentó llamarme varias veces. Dice que quiere explicarse, que hay más cosas que necesito saber. Pero ahora no es el momento». Mateo se movió nuevamente, abriendo los ojos soñolientos. Su rostro se iluminó al ver a Eduardo. «Papá, volviste». El niño saltó a su regazo. «Te vi en la TV. Parecías un superhéroe». Eduardo rió, la primera risa verdaderamente libre en semanas. «¿Superhéroe? No lo sé. Creo que solo estoy tratando de ser un padre normal». «El mejor padre del mundo», declaró Mateo con la convicción que solo los niños poseen. Lucía observaba la escena con el corazón rebosante. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones, pero allí, en ese simple momento de padre e hijo juntos, todo parecía tener sentido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó suavemente. Eduardo miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el mar. «¿Ahora? Ahora empezamos de nuevo, de la manera correcta esta vez». Una semana después de la conferencia que sacudió al país, Eduardo, Lucía y Mateo se establecieron en una casa frente al mar, lejos del bullicio de la gran ciudad. El lugar era espacioso pero acogedor, con un patio que descendía directamente a la playa y una terraza perfecta para observar la puesta de sol. Mateo se había adaptado sorprendentemente bien al cambio. Su nueva escuela era más pequeña y más receptiva, y por primera vez desde que toda la historia estalló, podía ser solo un niño más, sin miradas curiosas o comentarios maliciosos. «Mira, papá», gritó desde la orilla del agua, sosteniendo una concha enorme. «Parece un tesoro pirata». Eduardo sonrió, observando a su hijo correr descalzo por la arena. Era increíble cómo momentos tan simples podían traer tanta felicidad. A unos metros de allí, Lucía organizaba un pequeño picnic, su cabello suelto danzando con la brisa marina. «Está tan feliz», comentó ella cuando Eduardo se acercó para ayudar. «Nunca lo había visto así antes». «Yo tampoco había estado así antes», confesó él tomando su mano suavemente. El momento fue interrumpido por el sonido del celular de Eduardo. Era Amelia, su ex secretaria.
Señor Mendoza, disculpe molestar, pero pensé que debería saberlo. El Consejo hizo una votación extraordinaria esta mañana. Javier fue apartado de la dirección. Eduardo sintió un peso en el pecho. A pesar de todo, Javier seguía siendo su hermano. Hay más, continuó Amelia. Encontramos documentos en su oficina. Parece que no actuó solo en el encubrimiento. Había toda una red de personas involucradas, incluyendo algunos consejeros. Bueno, hay algo sobre la senadora Carmen que usted necesita ver. ¿De qué se trata? Prefiero no hablar por teléfono, pero es importante, muy importante. Lucía percibió el cambio en el semblante de Eduardo. ¿Pasó algo? Él dudó antes de responder. Las últimas semanas habían sido de paz, de reconexión, de construir algo nuevo. ¿Valía la pena sumergirse nuevamente en el pasado? Amelia encontró algo, dijo finalmente, sobre Carmen y Javier, algo que puede cambiarlo todo. Lucía se sentó a su lado en la manta del picnic. ¿Quieres saber? No lo sé, admitió. Él observando a Mateo que ahora construía un castillo de arena. Parte de mí quiere dejar todo esto atrás, seguir adelante. Pero necesitas saber la verdad completa, completó Lucía, para poder realmente seguir adelante. En ese momento, Mateo corrió hacia ellos, su carita iluminada por el sol y salpicada de arena. «Papá, ven a ver. Encontré un cangrejo. Se parece a aquel de la película que vimos ayer». Eduardo sonrió, levantándose para seguir a su hijo. Sí, necesitaba saber la verdad, no por venganza o resentimiento, sino porque su hijo merecía crecer en un mundo donde la verdad importaba. Me reuniré con Amelia mañana, decidió volviéndose hacia Lucía. ¿Quieres venir conmigo? Ella asintió entrelazando sus dedos con los de él. Juntos. La tarde continuó perfecta, con Mateo contando historias fantásticas sobre piratas y tesoros escondidos, Lucía preparando sándwiches que fueron declarados los mejores del mundo por un niño de 5 años con arena hasta en las orejas, y Eduardo dándose cuenta de que, independientemente de lo que Amelia hubiera descubierto, él ya había encontrado su verdadero tesoro. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, los tres se sentaron juntos en la terraza. Mateo, cansado de sus aventuras, se quedó dormido en el regazo de su padre. «¿Sabes?», dijo Lucía suavemente. «Cuando todo esto comenzó, tenía tanto miedo. De ti, de Carmen, del futuro. Ahora solo siento paz. Incluso con todas las incertidumbres, incluso con más revelaciones por venir, sé que estamos en el camino correcto». Eduardo besó la cabeza de su hijo dormido, sintiendo el aroma a mar en su cabello. «El camino que deberíamos haber seguido desde el principio», completó. La oficina de Amelia estaba exactamente como Eduardo la recordaba, organizada meticulosamente, con carpetas etiquetadas y post-its de colores por todas partes. Ella los recibió con un abrazo cálido, sus ojos iluminándose al ver a Lucía. «Me alegra que hayan venido los dos», dijo, indicando las sillas frente a ella. «Lo que tengo para mostrarles, bueno, les afecta a ambos». Amelia abrió un cajón y sacó una carpeta roja, diferente a todas las demás en su escritorio. «Encontré esto en la caja fuerte personal de Javier. Son documentos que se remontan a 5 años atrás, cuando todo comenzó». Eduardo y Lucía intercambiaron miradas aprensivas mientras Amelia esparcía los papeles sobre la mesa. «Carmen no actuó sola», continuó Amelia. «De hecho, ni siquiera fue quien comenzó todo esto. Fue Javier». «¿Cómo así?». Eduardo se inclinó hacia adelante confundido. «Tu hermano estaba a punto de perderlo todo en esa época. Había hecho inversiones arriesgadas, usado dinero de la empresa sin autorización. Cuando Carmen lo descubrió, vio una oportunidad. Ella ayudaría a encubrir sus desvíos, a cambio de que él la ayudara a mantener a Lucía lejos». Lucía llevó la mano a su boca, impactada. «¿Entonces fue por eso que mis intentos de contacto nunca llegaron a Eduardo? ¿Javier interceptaba todo?». «Exactamente». Amelia tomó otro documento. «Pero hay algo peor. Carmen usó esto como chantaje durante años.
no solo contra Javier, sino contra otros ejecutivos de la empresa también. Cada persona que ayudó a ocultar la verdad sobre Mateo tenía algo que esconder. Eduardo pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso de cada revelación. Por eso Javier parecía tan nervioso en las últimas semanas. Él sabía que si la verdad sobre Mateo salía a la luz, todas las otras verdades vendrían junto con ella, completó Amelia. Y vinieron. La Policía Federal ya está investigando los desvíos en la empresa. Es solo cuestión de tiempo hasta que lleguen. A Carmen. Lucía, que había estado en silencio absorbiendo todo, finalmente habló. Hay algo más, ¿verdad? Algo que aún no nos has contado. Amelia dudó, tomando un último sobre. Esto llegó esta mañana. Es del abogado de Javier. Tu hermano quiere hacer un trato, Eduardo. Está dispuesto a contarlo todo, entregar todas las pruebas contra Carmen. ¿A cambio de qué? De tu ayuda. Está prácticamente en bancarrota, todos sus bienes fueron bloqueados por la investigación. Quiere que lo ayudes legalmente, que testifiques que él también fue una víctima de Carmen. Eduardo se levantó, caminando hasta la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a los dramas que se desarrollaban en aquella sala. ¿Y lo fue?, preguntó Lucía suavemente. ¿Una víctima? No, respondió Eduardo, su voz firme. Él hizo sus elecciones. Todos ellos las hicieron. Eligieron dinero y poder por encima de la verdad, por encima de la familia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Amelia. Eduardo se volvió hacia ellas, su decisión ya tomada. Voy a hacerlo que debería haber hecho hace 5 años, elegir lo que es correcto. Javier tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, así como Carmen. Lucía se levantó, tomando su mano. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a seguir construyendo nuestra vida. Mateo merece crecer viendo que la verdad, por más difícil que sea, siempre vale la pena. Cuando salieron de la oficina, el sol de la tarde bañaba la ciudad en un brillo dorado. En el asiento trasero del coche, la mochila de Mateo, olvidada. Después de dejarlo en la escuela por la mañana, tenía un dibujo nuevo. Una familia feliz en la playa con un sol sonriente en la esquina de la página. Lo dibujó anoche, dijo Lucía, notando la mirada de Eduardo hacia el dibujo. Dijo que éramos nosotros, nuestra familia. Eduardo sonrió sintiendo una paz que ninguna revelación podría perturbar. Al final, eso era lo que importaba. La familia que estaban construyendo, el amor que ni 5 años de mentiras lograron destruir. La noticia llegó una mañana de miércoles. Mateo necesitaba hacer una presentación en la escuela sobre su familia. El día de la familia, explicó la maestra a través de una nota, sería una oportunidad para que los niños compartieran sus historias únicas. Lucía encontró a su hijo sentado en la terraza, una hoja en blanco frente a él, el lápiz girando nerviosamente entre sus pequeños dedos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó sentándose a su lado. «Los otros niños van a contar sobre sus familias normales», respondió Mateo, su voz bajita. «Con papá y mamá que siempre estuvieron juntos». Lucía sintió que su corazón se encogía. A pesar de todos los esfuerzos para proteger a Mateo, algunas heridas aún estaban cicatrizando. Campeón», la voz de Eduardo sonó desde la puerta. Había llegado más temprano del trabajo cargando una caja misteriosa. «Te traje algo». Mateo levantó los ojos, curiosidad reemplazando la tristeza. Eduardo se sentó con ellos, abriendo la caja cuidadosamente. «¿Sabes qué es esto?», preguntó, sacando un álbum antiguo. «Son fotos mías cuando tenía tu edad. Y mira esto». Abrió en una página específica, mostrando una foto donde un niño de 5 años sonreía, sosteniendo un carrito muy parecido al que tanto amaba Mateo. «A ti también te gustaban los carritos», se exclamó Mateo, sus ojos brillando. «Y no es solo eso», continuó Eduardo, pasando más páginas. «Mira cómo frunces el ceño igual que yo lo hacía, y esa sonrisa, igualita a la tuya». Durante horas, los tres estuvieron allí, compartiendo historias, descubriendo similitudes, construyendo puentes entre pasado y presente. Lucía trajo sus propias fotos,
mostrándole a Mateo cómo a ella también le encantaba la playa cuando era pequeña, exactamente como a él. Creo, dijo Mateo finalmente, tomando su lápiz con renovada determinación, que ya sé lo que voy a contar en la escuela. El día de la presentación, el salón estaba lleno de padres ansiosos. Lucía y Eduardo se sentaron en las últimas filas, tratando de no llamar mucho la atención. Todavía había miradas curiosas, todavía había susurros, pero habían aprendido a ignorarlos. Cuando llegó el turno de Mateo, caminó hasta el frente del salón con pasos firmes, sosteniendo un cartel colorido. «Mi familia es diferente», comenzó, su voz clara y confiada. «Por mucho tiempo éramos solo mi mamá y yo, que es la persona más fuerte que conozco. Ella siempre me protegió, siempre me amó lo suficiente por dos». Lucía sostuvo la mano de Eduardo con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Entonces, un día conocí a mi papá. No fue como en los cuentos de princesas donde todo es mágico desde el principio. Fue mejor, porque fue real. Mi papá me eligió. Él luchó para quedarse conmigo, incluso cuando era difícil». Eduardo sintió su propio rostro húmedo, pero no se preocupó por secarse las lágrimas. «Algunas personas piensan que la familia tiene que ser de una sola forma», continuó Mateo, mostrando su cartel donde había dibujado a sí mismo entre Lucía y Eduardo, todos de manos entrelazadas. «Pero yo aprendí que la familia se trata de amor, de elegir permanecer juntos incluso cuando es complicado. Se trata de decir la verdad, aunque duela». La maestra, visiblemente emocionada, necesitó tomar un sorbo de agua antes de poder aplaudir. Pronto, toda la sala se unió a los aplausos. Después de la presentación, mientras caminaban por la playa rumbo a casa, Mateo corría delante de ellos, persiguiendo gaviotas y riendo. «Es increíble», dijo Eduardo, observando a su hijo. «Tan fuerte, tan sabio para alguien tan pequeño». «Tuvo buenos ejemplos», respondió Lucía sonriendo. «Aprendió que el amor verdadero no necesita perfección, solo honestidad». Esa noche, después de que Mateo se durmió abrazado a su carrito favorito, Eduardo encontró a Lucía en la terraza contemplando las estrellas. «¿Sabes?», dijo ella suavemente, «durante años tuve miedo de que cuando Mateo descubriera toda la verdad, se sentiría herido, confundido, pero hoy nos mostró que entiende más sobre amor y familia que muchos adultos», completó Eduardo. El sonido de las olas arrullaba la noche, trayendo esa paz que solo se encuentra cuando finalmente estamos donde deberíamos estar, con quién deberíamos estar. La llamada de Javier llegó una tarde de domingo, cuando la familia regresaba de un paseo en el parque. Eduardo miró el número familiar parpadeando en la pantalla, dudando antes de contestar. «Necesitamos hablar, hermano». La voz de Javier sonaba diferente, más vieja, más cansada. No sobre el pasado, no sobre Carmen, sobre Mateo. Eduardo sintió que su cuerpo se tensaba. «¿Qué pasa con mi hijo? Él tiene derecho a la herencia de nuestros padres, la parte que sería tuya, que nunca quisiste tocar. He estado pensando, tal vez sea hora de hacer las cosas bien, al menos una vez». Lucía, percibiendo la tensión en la postura de Eduardo, llevó a Mateo al interior de la casa, dejándolo libre para conversar. «¿Por qué ahora, Javier?», preguntó Eduardo, sentándose en los escalones de la terraza. «Porque estoy perdiendo todo». La voz de Javier tembló. «El dinero, la posición, el respeto, pero peor que eso, perdí a mi hermano. Y cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que fue por decisiones que tomé, decisiones equivocadas». El silencio flotó entre ellos por algunos momentos, llenado solo por el sonido distante de las olas. «Mateo me preguntó por ti el otro día», dijo Eduardo finalmente. «Quería saber por qué su tío nunca viene a visitarlo. ¿Y qué le respondiste?» «La verdad, que a veces los adultos cometemos errores, pero que eso no significa que no podamos intentar arreglar las cosas». Javier soltó un suspiro pesado. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?». Eduardo observó por la ventana mientras Mateo le mostraba a Lucía un nuevo truco que había aprendido con su colección de carritos.
La sonrisa del niño, tan pura y verdadera, iluminaba todo el ambiente. No se trata de perdón, Javier. Se trata de reconstrucción, y reconstruir lleva tiempo. Puedo al menos intentarlo, conocer bien a mi sobrino, ser el tío que merece. Antes de que Eduardo pudiera responder, Mateo apareció en la terraza, aún sosteniendo su carrito favorito. «Papá, ¿quién está al teléfono?» Eduardo cubrió el micrófono por un momento. «Es tu tío Javier, hijo». Los ojos de Mateo se agrandaron de curiosidad. ¿A él también le gustan los carritos? Del otro lado de la línea, Javier soltó una risa ahogada al escuchar la pregunta. «¿Por qué no le pregunta?», sugirió Eduardo, pasando el teléfono al hijo. «Hola, tío Javier. Tengo una colección de carritos. ¿Quieres verla algún día?». La conversación que siguió fue simple, como solo las conversaciones entre niños y adultos pueden ser. Mateo habló sobre sus carritos, sobre la escuela, sobre cómo adoraba vivir cerca de la playa. Javier escuchaba, respondiendo con el entusiasmo genuino de quien recibe una segunda oportunidad. Lucía volvió a la terraza, sentándose junto a Eduardo. «¿Está todo bien?», susurró. «No lo sé», respondió él honestamente, «pero tal vez pueda estarlo». Cuando Mateo finalmente devolvió, el teléfono estaba radiante. «Papá, el tío Javier dijo que tiene un carrito igual al mío, del mismo color y todo. ¿Podemos visitarlo algún día?». Eduardo intercambió una mirada con Lucía, quien asintió suavemente. «Javier», llamó él al teléfono. «¿Qué? ¿Tal almorzar con nosotros el próximo domingo? ¿Aquí en casa?». La respuesta vino en una voz quebrada. «Me encantaría, hermano». Después de colgar, Eduardo permaneció en la terraza por un largo tiempo, observando el sol ponerse en el horizonte. Lucía se unió a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella. «No», admitió él. «Pero Mateo me enseñó algo importante. La familia no se trata solo del pasado, se trata de las elecciones que hacemos todos los días». Mateo volvió corriendo, saltando al regazo de su padre. «Papá, ¿puedo mostrarle toda mi colección al tío Javier cuando venga?». «Claro que puedes, campeón», respondió Eduardo, despeinando el cabello de su hijo. «¿Y sabes qué? Creo que él va a adorar cada minuto». El domingo amaneció con un cielo extraordinariamente azul. Lucía se había despertado temprano para preparar el almuerzo, llenando la casa con aromas deliciosos que hacían que Mateo apareciera en la cocina cada 5 minutos, preguntando si ya era hora. Eduardo observaba los preparativos con una mezcla de ansiedad y esperanza. La noche anterior, había tenido una larga conversación con Lucía sobre los riesgos de permitir que Javier volviera a sus vidas. ¿Y si es otra manipulación?, había cuestionado. ¿Y si lastima a Mateo de alguna forma? Lucía, con su tranquila sabiduría, respondió mientras doblaba la ropa de su hijo. «A veces, Eduardo, las personas necesitan una oportunidad para mostrar lo mejor de sí mismas. Mateo nos enseñó eso, ¿no es así?». Ahora, mientras arreglaba la mesa en la terraza con vista al mar, Eduardo pensaba en cómo su hijo de 5 años se había convertido, de hecho, en el maestro más sabio que jamás había tenido. El sonido del timbre hizo que Mateo saltara de emoción. «Llegó, papá, ¿puedo abrir?». Eduardo asintió, siguiendo a su hijo hasta la puerta. Javier estaba parado allí, visiblemente nervioso, sosteniendo un paquete envuelto en papel colorido. «Tío». «Javier», exclamó Mateo, sus ojos fijos en el regalo. «¿Es para mí?». «Mateo», Lucía lo llamó suavemente. «¿Qué hablamos sobre los buenos modales?». El niño se recompuso inmediatamente. «Perdón, hola tío Javier, qué bueno que viniste». Javier sonrió, y por primera vez en años, Eduardo vio algo del hermano que había conocido en la infancia. Aquel chico que siempre tenía una sonrisa sincera en su rostro. «Hola, campeón». Javier se arrodilló a la altura de su sobrino. «Te traje algo especial. Es un carrito que tenía cuando era niño, igual al tuyo favorito». Mateo abrió el regalo con cuidado reverencial, sus ojos brillando al ver el carrito vintage, perfectamente conservado. «Es idéntico».
Gritó corriendo para mostrárselo a Lucía. «¡Mamá, mira!». Lucía recibió a Javier con un abrazo gentil, sorprendiendo tanto a él como a Eduardo. «Bienvenido a nuestra casa», dijo simplemente. El almuerzo transcurrió en un clima sorprendentemente ligero. Mateo monopolizó la conversación contando sobre su escuela, sus amigos, sus aventuras en la playa. Javier escuchaba cada palabra con atención genuina, haciendo preguntas y riendo de los chistes infantiles de su sobrino. «¿Recuerdas cuando éramos así?», preguntó Javier a Eduardo durante una pausa en la conversación. «Pasábamos horas jugando con nuestros carritos en el patio de la casa de nuestros padres». «Lo recuerdo», respondió Eduardo, formándose una sonrisa nostálgica. «Siempre me dejabas ganar en las carreras». «No te dejaba ganar», protestó Javier riendo. «Eras realmente bueno». Mateo observaba la interacción fascinado. «¿Ustedes también jugaban con carritos?». «Oh, sí», respondió Javier, sus ojos brillando con recuerdos. «Tu papá era el rey de las pistas improvisadas. Sabía hacer las mejores curvas con tiza en el suelo». El resto de la tarde se llenó con historias de la infancia de los hermanos, cada una haciendo que Mateo riera y pidiera más. Lucía observaba todo con una sonrisa serena, ocasionalmente intercambiando miradas significativas con Eduardo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rosa y naranja, Javier se preparó para partir. Mateo, exhausto pero feliz, se había quedado dormido en el sofá abrazando los dos carritos, el suyo y el regalo de su tío. «Eduardo», llamó Javier antes de salir, su voz seria. «Sé que un almuerzo no borra años de errores, pero quiero que sepas, verte con tu hijo, ver la familia que construiste, me hizo darme cuenta de cuánto tiempo perdí persiguiendo cosas que no importaban». «¿Y Carmen?», se preguntó Eduardo, la pregunta que flotaba en el aire desde el inicio del día. «No hablo con ella desde hace semanas», respondió Javier. «Intentó convencerme de participar en otro esquema, algo para intentar recuperar su imagen política, pero creo que finalmente aprendí la lección». Lucía se acercó llevando un pequeño recipiente. «Llévate un poco del postre», ofreció. «Mateo insistió en guardarlo para ti». Javier aceptó el recipiente con lágrimas en los ojos. «Han construido algo hermoso aquí», dijo. «Algo real. Gracias por dejarme ser parte, aunque sea un poquito». «Un poquito es un comienzo», respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo al abrazar a su hermano. La paz de las semanas siguientes fue interrumpida por una llamada de Amelia un jueves lluvioso. Eduardo estaba ayudando a Mateo con su tarea, cuando sonó el teléfono. «¿Eduardo?». La voz de ella estaba tensa. «Carmen va a dar una entrevista exclusiva esta noche. Está anunciando que contará su versión de la historia». Lucía, que pasaba por la sala en ese momento, se detuvo al ver la expresión en el rostro de Eduardo. «¿Qué tipo de versión?», preguntó él, temiendo la respuesta. «Está promocionándola como la verdad detrás del escándalo. Saldrá al aire en horario estelar». Mateo, percibiendo el cambio en el ambiente, soltó su lápiz de colorear. «Papá, ¿está todo bien?». Eduardo forzó una sonrisa. «Todo perfecto, campeón. ¿Qué tal si vas a jugar un rato a tu cuarto mientras termino esta llamada?». Tan pronto como Mateo salió, Lucía se sentó a su lado. «¿Qué quiere ahora?». «Atención», respondió Amelia por teléfono. «Las encuestas muestran que su popularidad se desplomó tras las revelaciones. Está intentando revertir la situación, posicionarse como víctima». Aquella noche, después de que Mateo se fue a dormir, Eduardo y Lucía se sentaron para ver la entrevista. Carmen estaba impecable como siempre, usando un conjunto discreto en tonos pastel que la hacían parecer más suave, más vulnerable. «Fue un periodo muy difícil», decía, sus ojos humedecidos en la medida justa. «Descubrir que mi esposo tenía un hijo fuera del matrimonio fue devastador. Pero lo que más me lastimó fue ver cómo la historia fue distorsionada». Lucía apretó la mano de Eduardo con fuerza. «Todo lo que hice», continuó Carmen, «fue intentar proteger a ese niño. Ofrecí apoyo financiero, garantías, pero la madre del niño rechazó todo.
Prefirió desaparecer. «Eso es mentira», exclamó Lucía, levantándose indignada. «Ella me amenazó, dijo que me quitaría a Mateo». La entrevista continuó, con Carmen pintando un cuadro de sí misma como una esposa dedicada que solo había intentado mantener unida a la familia. Habló sobre sus proyectos sociales, sobre cómo siempre había luchado por los derechos de los niños en el Congreso. «Y ahora», concluyó con lágrimas en los ojos, «solo quiero una oportunidad de formar parte de la vida de ese niño, de ser la madrastra que merece». Eduardo apagó la televisión, su rostro una máscara de furia contenida. «No se rinde». «¿Papá?» La pequeña voz de Mateo vino desde la escalera. Estaba parado allí, abrazado a su carrito, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. «Mateo, cariño, deberías estar durmiendo». Lucía corrió hasta él. «La señora de la tele, ¿estaba hablando de mí?», preguntó, sus grandes ojos llenos de confusión. Eduardo y Lucía intercambiaron miradas. Habían prometido ser siempre honestos con Mateo, pero ¿cómo explicar algo tan complejo a un niño? «Ven acá, hijo», llamó Eduardo, sentándose en el sofá y colocando a Mateo en su regazo. «¿Recuerdas cuando hablamos sobre cómo algunas personas no saben lidiar con la verdad?». Mateo asintió. «Aquella mujer de la televisión, Carmen, está teniendo dificultades con la verdad ahora. Está contando la historia a su manera, no como realmente ocurrió. Como cuando Pablito de mi salón dijo que no copió mi tarea, pero yo lo vi copiando». Lucía no pudo contener una sonrisa. La simplicidad de la lógica infantil a veces era la más precisa. «Exactamente así, cariño». Ella se sentó junto a ellos. «Pero ¿sabes qué? Es lo más importante. Es que estamos juntos ahora como una familia, y nada de lo que ella diga puede cambiar eso». «¿Ni si ella quiere realmente ser mi madrastra?», preguntó Mateo, su voz pequeña. «No», respondió Eduardo firmemente. «Tienes a tu madre, que te ama más que a nada en el mundo, y me tienes a mí ahora. Es todo lo que necesitamos». Mateo pareció considerar esto por un momento, luego sonrió. «¿Puedo dormir con ustedes hoy?». Aquella noche, acostado en la cama con Mateo acurrucado entre él y Lucía, Eduardo pensó en cómo su hijo, aunque tan pequeño, ya entendía tanto sobre lo que realmente importaba. Su celular vibró con un mensaje de Javier. «Vi la entrevista. Estoy contigo, hermano. Ella no va a lastimar a esta familia de nuevo». Eduardo miró a Lucía, que se había dormido abrazada a Mateo. En la oscuridad podía escuchar la respiración suave de ambos, el sonido más precioso del mundo. Carmen podía tener el poder, los medios, la capacidad de distorsionar la verdad. Pero allí, en aquella cama, estaba la única verdad que importaba. La entrevista de Carmen tuvo exactamente el efecto que ella pretendía. En los días siguientes, los medios se dividieron. Algunas personas comenzaron a cuestionar la versión original de la historia, sugiriendo que tal vez Lucía realmente había rechazado ayuda legítima por motivos oscuros. Fue en una mañana, de lunes, que apareció la primera señal de un problema real. Mateo volvió de la escuela más temprano, traído por la maestra. Su carita estaba manchada de lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía, acogiendo a su hijo en sus brazos mientras la maestra explicaba la situación. «Algunos padres vieron la entrevista», dijo la maestra, visiblemente avergonzada. «Los niños escucharon conversaciones en casa y, bueno, hubo comentarios desagradables durante el recreo. Eduardo, que trabajaba en su oficina improvisada en casa, se unió a ellos al oír las voces». «¿Qué tipo de comentarios?», preguntó, su voz tensa. «Dijeron que mi mamá es mentirosa», sollozó Mateo. «Que ella te escondió del mundo porque quería dinero». Lucía palideció, apretando a Mateo con más fuerza contra sí. La maestra continuó. «Intentamos intervenir tan pronto como lo supimos, pero tal vez sea bueno que hablen con la dirección de la escuela, establecer algunos protocolos para proteger a Mateo». Después de que la maestra se fue, la familia se reunió en la sala. Mateo, aún sollozando, sostenía su carrito favorito como un escudo. «Hijo», comenzó Eduardo sentándose a su lado,
¿Recuerdas cuando hablamos sobre personas que no saben lidiar con la verdad? Mateo asintió. A veces esas personas logran hacer que otras les crean. Pero ¿sabes qué es más fuerte que cualquier mentira? ¿Qué? Esto. Eduardo abrazó a su hijo y a Lucía juntos. Nuestra familia, nuestra verdad. Lucía se secó una lágrima discreta. Mateo, querido, ¿quieres saber un secreto? El niño levantó los ojos, curioso. Cuando eras bebé guardaba todas tus fotos en un álbum especial. Cada sonrisa, cada momento importante. ¿Y sabes por qué? Mateo negó con la cabeza. Porque sabía que un día tu papá querría conocer cada momento que perdió. Nunca quise esconderte, mi amor. Solo quería protegerte hasta estar segura de que estaríamos a salvo. ¿Puedo ver las fotos?, preguntó Mateo, sus ojos brillando con renovado interés. Lucía buscó el álbum, guardado como un tesoro en su cómoda. Las páginas estaban desgastadas de tanto ser ojeadas. Cada foto cuidadosamente fechada y comentada con la letra delicada de Lucía. «Mira», señaló ella. «Aquí fue tu primera sonrisa». «¿Y cómo sabías que era la primera?», preguntó Mateo. «Porque no perdí ni un segundo de tu vida, mi amor. Estuve allí en cada momento, guardando todo en mi corazón y en este álbum, esperando el día en que pudiéramos compartirlo con tu papá». Eduardo observaba las fotos con un nudo en la garganta. Mateo recién nacido, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, momentos preciosos que él se había perdido. «¿Hay espacio para más fotos?», preguntó Mateo de repente. «Claro que hay», respondió Lucía. «¿Por qué?». «Porque ahora podemos hacer fotos con papá también, así el álbum tendrá nuestra historia completa». Eduardo tomó a su hijo en brazos, sintiendo que su corazón rebosaba de amor. «¿Qué tal si empezamos ahora? Podemos hacer un picnic en la playa y tomar muchas fotos». «¿Puedo llevar mis carritos?». «Todos ellos», prometió Eduardo. Mientras preparaban la canasta de picnic, el celular de Eduardo sonó. Era Javier. «Necesito advertirte», dijo, su voz urgente. «Carmen está planeando algo más grande. Contrató a un equipo de investigadores privados para escudriñar el pasado de Lucía». «¿Qué espera encontrar?», preguntó Eduardo, alejándose para que Mateo no escuchara. «Cualquier cosa que pueda usar. Está desesperada, Eduardo. Perdió el apoyo del partido, las encuestas están pésimas. Está tratando esto como su última oportunidad de recuperar su imagen». «Dile que, si intenta lastimar a mi familia de nuevo». «Ya lo sé», interrumpió Javier. «Estoy atento. No conseguirá nada a través de mí esta vez». Cuando colgó, Eduardo encontró a Lucía observándolo. «¿Carmen?», preguntó ella. Él asintió. «Pero no vamos a dejar que arruine nuestro día. Mateo necesita momentos felices, no más preocupaciones». Lucía sonrió, tomando la canasta de picnic. «¿Sabes? Durante años viví con miedo de lo que ella podría hacer. Ahora te tengo a mi lado. Ya no estoy sola». «Nunca más», prometió Eduardo, besándola suavemente. El picnic en la playa se transformó en una tarde mágica. Mateo corría por la arena, sus carritos dejando senderos que eran borrados por las olas suaves. Lucía y Eduardo tomaban fotos, capturando cada sonrisa, cada momento de alegría pura. «Mira, papá», gritó Mateo señalando hacia el horizonte. «¡Un barco!». Eduardo observó el velero que cortaba el mar azul a la distancia. «¿Quieres pasear en barco algún día, campeón?». Los ojos de Mateo se agrandaron de emoción. «¿Podemos?». «Claro, ¿qué podemos? ¿Qué tal en tu cumpleaños?». Lucía sonrió, fotografiando la expresión de pura felicidad en el rostro de su hijo. Era increíble cómo, incluso con todas las preocupaciones que los rodeaban, Mateo lograba encontrar alegría en las cosas más simples. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Mateo se quedó dormido en el regazo de su padre, exhausto de tanto jugar. Lucía aprovechó el momento para mostrarle a Eduardo algo que había mantenido guardado. «¿Recuerdas cuando te conté sobre guardar todas sus fotos?», preguntó, sacando un sobre de su bolso. «También guardé esto».
Dentro del sobre había decenas de cartitas, escritas con la letra infantil de Mateo a lo largo de los años. «Querido papá», comenzaba una de ellas, fechada de cuando Mateo tenía 4 años. «Mamá dice que algún día me encontrarás. Hasta entonces estoy guardando todos mis dibujos para mostrártelos». Eduardo sintió lágrimas en los ojos mientras leía carta tras carta, pequeños pedazos del corazón de su hijo, preservados con tanto amor por Lucía. «¿Por qué me estás mostrando esto ahora?», preguntó suavemente. «Porque quiero que entiendas», respondió Lucía, su voz quebrada. «Nunca quise separarlos. Cada carta que él escribía, yo la guardaba. Cada vez que preguntaba por ti, le decía que algún día nos encontraríamos. Nunca lo dejé perder la esperanza». «¿Cómo lo lograste?». «Toda esa presión, las amenazas de Carmen, por él». Lucía acarició el cabello de Mateo dormido. «Todo lo que hice fue por él, y ahora, viéndolos juntos, sé que valió la pena cada momento de miedo, cada noche de incertidumbre». El celular de Eduardo vibró con un mensaje de Amelia. La investigadora contratada por Carmen estuvo aquí. Hizo muchas preguntas sobre el pasado de Lucía. Eduardo mostró el mensaje a Lucía, quien suspiró. «¿Qué espera encontrar? Mi vida siempre ha sido un libro abierto. Trabajé, crié a mi hijo, nunca hice nada malo». «Está desesperada», dijo Eduardo. «Las personas desesperadas hacen locuras». «No le tengo miedo», declaró Lucía, su voz firme. «Ya no. Puede investigar todo lo que quiera. La única historia que encontrará es la de una madre que hizo todo para proteger a su hijo». Mateo se movió en el regazo de su padre, murmurando algo sobre barcos y carritos en su sueño. Eduardo lo acomodó mejor en sus brazos, maravillado de cómo algo tan pequeño podía contener tanto amor, tanta pureza. «¿Sabes qué es gracioso?», comentó. «Carmen siempre quiso poder, dinero, influencia, y al final el verdadero poder estaba aquí, en el amor de una madre por su hijo, en la fuerza de una mujer que enfrentó al mundo sola para proteger lo más preciado». Lucía apoyó la cabeza en el hombro de él, observando el sol hundirse en el horizonte. «Ya no estoy sola», susurró. «No», concordó Eduardo. «Ahora somos una fortaleza, y esta vez Carmen descubrirá que ni todo el poder del mundo puede derribar a una familia unida por el amor». El cielo estallaba en colores mientras permanecían allí. 3 corazones latiendo en sintonía, protegidos por algo mucho más fuerte que cualquier amenaza. La verdad de su amor, la fuerza de su unión, la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. La noticia llegó a través de Amelia una mañana de jueves. Carmen había convocado una nueva rueda de prensa, alegando tener descubrimientos explosivos sobre el caso. El corazón de Lucía se heló al leer los titulares en los periódicos en línea. «Ella no tiene nada», aseguró Javier, que se había convertido en un aliado improbable en las últimas semanas. «Revisé todos los informes de los investigadores. Lucía es literalmente la persona más íntegra que he conocido». Pero había algo diferente esta vez. Carmen parecía demasiado confiada, como si guardara un as bajo la manga. La conferencia estaba programada para esa tarde y todos los medios nacionales estaban en ebullición con la expectativa. «No voy a dejar que lastime a nuestra familia otra vez», declaró Eduardo, organizando apresuradamente una contraconferencia a la misma hora. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Teresa, la antigua compañera de Lucía de la cafetería, donde todo comenzó. «Lucía», su voz temblaba. «Carmen estuvo aquí. Ella está tratando de convencerme para que mienta. Quiere que diga que tú lo planeaste todo, que preparaste el encuentro con Eduardo aquella noche». Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. Eduardo la sostuvo poniendo el teléfono en altavoz. «¿Qué más, Teresa?», preguntó él. «Ofreció dinero. Mucho dinero. Dijo que nadie sabría nunca la verdad, que solo tenía que confirmar su versión». «¿Y tú?». La voz de Lucía tembló. «¿Qué clase de amiga crees que soy?», respondió Teresa, ahora con firmeza en la voz. «Grabé todo. Cada palabra, cada oferta, cada amenaza». El silencio que siguió fue roto por Mateo, que entró corriendo. Sala con un nuevo dibujo.
Mira, mamá, dibujé a nuestra familia en el barco. Lucía abrazó a su hijo, sus lágrimas humedeciendo el cabello del pequeño. En el dibujo colorido, 4 figuras sonrientes, él, Lucía, Eduardo e incluso el tío Javier, navegaban en un barco azul bajo un sol brillante. «Es hermoso, mi amor», susurró ella. Eduardo tomó una decisión en ese momento. «Teresa, ¿participarías en nuestra conferencia? Contar tu historia, mostrar las grabaciones». «Por supuesto», respondió sin dudar. «Ya es hora de que esa mujer aprenda que no puede comprar a todo el mundo». Las horas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Amelia movilizó a la prensa, Javier aseguró que todas las evidencias estuvieran organizadas, y Lucía finalmente decidió que era hora de luchar con todas sus fuerzas. «Mateo», llamó, sentándose con su hijo. «Mamá y papá necesitan hacer algo muy importante hoy. Te quedarás con doña Socorro, ¿está bien? ¿Es por culpa de la mujer mala de la tele?», preguntó, sorprendiendo a sus padres con su percepción. «Sí, hijo», respondió Eduardo, arrodillándose junto a ellos. «Pero ¿sabes qué es lo más importante?». «¿Qué?». «Que no importa lo que pase, nuestro amor es más fuerte que cualquier mentira». Mateo sonrió, esa sonrisa pura que iluminaba el mundo entero. «Lo sé, papá. Es como en mi dibujo. Estamos todos juntos en el mismo barco». Lucía y Eduardo intercambiaron miradas emocionadas. De alguna manera, su hijo de 5 años había resumido perfectamente la situación. La tarde llegó con una intensidad sofocante. En el centro de convenciones de la ciudad, 2 salas diferentes se preparaban para conferencias que cambiarían muchas vidas. Carmen, elegante en su característico conjunto rojo, ordenaba sus papeles con una sonrisa confiada. No sabía que, en la sala de al lado, una fuerza mucho más poderosa que el dinero o la influencia estaba a punto de manifestarse. La verdad, sostenida por el amor de una familia. «¿Estás lista?», preguntó Eduardo, sosteniendo la mano de Lucía mientras esperaban entre bastidores. Ella miró el dibujo de Mateo, que había doblado y guardado en su bolsillo como un talismán. «Ahora lo estoy. Vamos a demostrarle que algunas cosas no tienen precio». Teresa llegó en el último minuto, llevando su celular con las grabaciones como un arma. Javier, Amelia y un equipo de abogados completaban el grupo que entraría en escena. «Señoras y señores de la prensa», la voz de Carmen resonaba desde la sala contigua, iniciando su conferencia. «Hoy revelaré la verdadera historia detrás de este escándalo». Lucía respiró hondo, apretando el dibujo en su bolsillo. Era hora de que la verdad finalmente prevaleciera sobre las mentiras. La confrontación final entre verdad y mentira duró exactamente 2 horas. Mientras Carmen presentaba su versión cuidadosamente construida de los hechos en una sala, en la otra, una historia muy diferente se desarrollaba. Lucía, con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía, contó su historia completa por primera vez. Cada momento de miedo, cada noche de soledad, cada amenaza velada. Su voz, antes tímida, resonaba con la fuerza de quien finalmente podía ser completamente honesta. Teresa presentó las grabaciones que mostraban a Carmen ofreciendo dinero a cambio de mentiras, amenazando cuando no conseguía lo que quería. Amelia trajo los documentos originales que probaban la adulteración del acuerdo prenupcial. Pero el momento más impactante llegó cuando Javier se levantó para hablar. «Mi cuñada, la senadora Carmen Mendoza, construyó su carrera defendiendo valores familiares», comenzó. «Pero hoy contaré cómo destruyó una familia por ambición, cómo amenazó a una madre soltera, cómo manipuló documentos, cómo transformó mentiras en su verdad». Las revelaciones eran devastadoras. Carmen, al enterarse de lo que ocurría en la sala contigua, intentó interrumpir su propia conferencia, pero era demasiado tarde. La verdad, como una ola imparable, ya había comenzado a esparcirse. Cuando todo terminó, cuando se apagó la última cámara y salió el último periodista, Lucía encontró el dibujo de Mateo en su bolsillo, ahora arrugado de tanto sostenerlo durante las tensas horas.
Vamos a casa, dijo Eduardo suavemente. Mateo está esperando. En casa, encontraron a su hijo dormido en el sofá, rodeado de sus carritos y un nuevo dibujo a medio terminar. Doña Socorro dormitaba en un sillón cercano. ¿Cómo fue?, preguntó ella, despertando con la llegada de ellos. Terminó, respondió. Lucía su voz cargada de alivio. Finalmente terminó. A la mañana siguiente los titulares eran unánimes. La carrera política de Carmen había terminado. El partido había retirado su apoyo y se abriría una investigación oficial para indagar sus acciones. Pero para Lucía, Eduardo y Mateo, los titulares ya no importaban. Tenían asuntos más importantes que atender. Entonces, ¿cuándo vamos? ¿A pasear en barco?, preguntó Mateo durante el desayuno, aún en pijama y con el cabello despeinado. ¿Qué tal hoy?, sugirió Eduardo. Creo que merecemos celebrar. El día en el mar fue perfecto. Mateo, maravillado con cada ola, cada gaviota, cada momento, llenó el barco alquilado con sus risas. Javier se unió a ellos, trayendo sándwiches e historias divertidas de la infancia de él y Eduardo. Al atardecer, anclados en una pequeña ensenada, Mateo hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Papá, ¿por qué algunas personas no saben que el amor es más importante que el dinero?» El silencio que siguió fue profundo. Finalmente Lucía respondió: «Porque nunca tuvieron un tesoro como tú, mi amor». Eduardo abrazó a los dos, sintiendo que su corazón rebosaba. Allí, en aquel pequeño barco meciéndose suavemente en aguas tranquilas, estaba todo lo que realmente importaba. Pasaron los meses. Carmen dejó el país después de que las investigaciones comenzaran a profundizarse. Javier, poco a poco, reconquistó su lugar en la familia, ahora como un tío presente y cariñoso. La empresa, bajo nueva dirección, recuperó su estabilidad. Pero el mayor cambio ocurrió silenciosamente en la cotidianidad de una familia que aprendió que el amor verdadero no necesita grandes gestos ni declaraciones. Está en los pequeños momentos, en las risas compartidas, en los dibujos coloridos pegados en el refrigerador. Una tarde común, Mateo encontró el viejo álbum de Lucía, aquel con sus fotos de bebé. Hojeando las páginas, llegó a las más recientes, ahora llenas de fotos de la familia completa, días en la playa, paseos en barco, picnics en el jardín. «Mamá», llamó, «¿todavía hay espacio para más fotos?» «Siempre, mi amor», respondió. Lucía sentándose a su lado. «Nuestra historia apenas comienza». Eduardo, observando la escena, pensó en lo irónica que era la vida. Había pasado años construyendo un imperio empresarial, acumulando poder e influencia, creyendo que eso era éxito. Pero su verdadero tesoro estaba allí, en aquella sala sencilla, con un niño al que le gustaban los carritos y los dibujos, y una mujer que tenía la fuerza suficiente para enfrentar al mundo por amor. «¿Saben una cosa?», dijo, uniéndose a Pino Messi. Entonces, ellos en el sofá. «Creo que necesitamos un álbum nuevo. Este se está quedando pequeño para tanto amor». Mateo sonrió, esa sonrisa que era igual a la de su padre, y Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. Al final, algunas historias no necesitan grandes finales dramáticos,